Saludamos al general Wagner Bravo. ¿Cómo está usted? Gusto de verlo. Espero se encuentre muy bien. Bienvenido a este programa, general. ¿Cómo está usted? Buen día, Stalin, y a quienes nos escuchan a través de la radio. Creo que Muy bien. estamos entrando casi a terminar el primer trimestre. Esperemos que las cosas mejoren en el Ecuador. Eso es las aspiraciones y deseos de los ecuatorianos. General, la delincuencia organizada en nuestro país es un problema muy grave. Y este es un problema multicausal. Incluye la pobreza, la desigualdad social, la falta de oportunidades, ¿no? Educación, temas laborales, la corrupción y la falta de acceso a la justicia. Quisiera que usted analizara el rol de la política pública en el combate contra la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico en el país. Analizar las medidas que se han tomado, cuáles otras medidas son necesarias, ¿no?, para fortalecer esta lucha que está llevando adelante el gobierno a través de qué? De la seguridad pública, que son la policía y que son los militares, que son los que ponen el pecho a las balas de la delincuencia, como dice, y están en territorio, combatiendo este mal social que hay que realmente extirparlo, porque una sociedad no puede vivir sometida al miedo a la cual los ciudadanos, han puesto a los ciudadanos el narcotráfico y el crimen organizado. Buenos días y bienvenido, general. Buenos días, Stalin. Permíteme, ya tan extensa la pregunta. Toda política pública inicia en la Constitución, que es la máxima ley, la Carta Magna, como se dice en los ecuatorianos, y que está vigente desde 2008, que no me gusta mucho, pero es la que tenemos, y que en su artículo 3 determina cuáles son las aspiraciones y los deseos de los ecuatorianos. Que en términos de planificación militar, nosotros los determinábamos anteriormente como los objetivos nacionales permanentes. Ahí está el manejo administrativo público descentralizado, el cuidado del medio ambiente, redistribución de la riqueza, justicia social, entre otras de nuestras aspiraciones de los 8 objetivos nacionales permanentes que teníamos anteriormente. Y en el numeral 8 de este artículo habla acerca de la seguridad y nos dice que tenemos que tener una cultura de seguridad. Eso quiere decir que deberíamos tener una política pública de cómo fomentar la cultura de seguridad. Y digo esto ¿por qué? Porque el otro día escuchaba en una radio que en una determinada ciudad, en el carnaval, fuera de las muertes violentas que hemos tenido, hubieron grandes problemas de peleas entre ciudadanos, que no respetamos el derecho del uno y el otro. Entonces, eso les dice que tenemos que conformar y fortalecer la cultura de seguridad. Este mismo artículo habla de una seguridad integral. Eso quiere decir que tiene que cubrirnos por todos los aspectos en donde, de una u otra manera, nosotros vamos a estar afectados por la violencia. Y de paso, también que incorpora a no solamente Fuerzas Armadas, policía y al gobierno nacional en la solución del problema, sino, como tú bien lo indicas, son multicausales y por lo tanto tiene que haber también multisoluciones. Ahí nos habla de que nos va a permitir vivir en democracia y que también nos debe permitir vivir en un país libre de corrupción. Entonces ahí, ese debe ser y debe ser siempre el norte de un mandatario. Eso es lo Para conceptual. Ahora, en este elemento conceptual que usted que acaba de analizar, general, será importante y determinante la conformación de un frente interno, ¿no?, que aglutine en una gobernanza institucional, que aglutine las sensibilidades políticas, económicas, laborales, gremiales, como un frente interno para este combate a este mal social de la delincuencia y el narcotráfico en el país. Efectivamente, Stalin, para mala suerte de los ecuatorianos, lo digo así, el sistema de seguridad nacional que lo teníamos antes del 2008, con el cual enfrentamos el conflicto del 81, enfrentamos el terremoto del 87 allá en el noreste del país, enfrentamos a Alfaro Vive, enfrentamos el fenómeno del Niño del 83 y algunos otros más, y obtuvimos la indiscutible victoria militar en el Alto Cenepe en el 95, fue destruido. Y ahí, efectivamente, el Consejo de Seguridad Nacional, con la Ley de Seguridad Nacional que teníamos, habla de lo que tú tienes, de lo que tú acabas de decir,
Teníamos un frente interno, que es el frente político, un frente económico, que es el que aglutinaba todas las instituciones económicas, no solamente las públicas, sino también las privadas y los ciudadanos. Hablaba de un frente psicosocial para saber qué le pasa con la cultura a los ecuatorianos y hablaba de un frente militar. Esta constitución del 2008 reemplazó el sistema de seguridad nacional por el sistema de seguridad pública y del Estado. Y ¿Cuál es la desaparecieron los, diferencia? ¿Cuál es la diferencia? y desaparecieron los frentes, Ah, desaparecieron desaparecieron los frentes. toda la planificación que nosotros teníamos. Recordemos que por ahí hicieron un ministerio coordinador de Sí, seguridad. de acuerdo, Recordemos claro. que después vino el presidente Moreno e hizo un gabinete de seguridad. Después volvió el presidente Lazo y creó la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado. ¿Qué es lo que hacía este Consejo de Seguridad Nacional? Al tener frentes, tenía representantes de todas las funciones del Estado para poder cumplir con esta función. Y por lo tanto, la planificación que se hacía a nivel de seguridad estaba concordante con la planificación de desarrollo nacional, que casi no hay diferencia, Stalin, porque esta ley de seguridad pública del Estado que fue cambiada de nombre, simplemente destruyó el sistema de seguridad nacional y que hasta el día de hoy no se ha conformado. Sigue en construcción. Hace 2 años, lo decías tú, yo fui exsecretario de Seguridad un poco tiempo hasta que el presidente declaró la muerte cruzada. Y queríamos sentar las bases para que se reconstituya este sistema. Y fundamentalmente es lo que tú dices, el crear la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en la cual se tiene que tener la coordinación, el seguimiento, la planificación del Plan de Seguridad Integral del Estado. ¿Y qué quiere decir Plan de Seguridad Integral del Estado? Lo que tú acabas de decir en este frente interno, en donde estén involucrados no solamente el presidente de la República, debe estar involucrado el sistema legislativo, debe estar involucrado el sistema de justicia, deben estar involucrados los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera de que si hoy el Ecuador tiene tres amenazas a la seguridad, ¿cierto? Y las amenazas quiere decir que tienen el poder suficiente para poder enfrentar al Estado. Y eso es lo que estamos viviendo, Stalin. Y en la ciudad de Machala se está instalando una fuerza de tarea, según tengo entendido, en la planificación militar, para contrarrestar lo que está pasando en Puerto Bolívar y en Pasaje. Y los delincuentes son capaces de ir a poner 2 bombas en 2 centros nocturnos. Quiere decir que están desafiándole al Estado. Si Guayaquil, Durán y algunas otras zonas están bajo asedio de la delincuencia, pero bajo control estricto de Fuerzas Armadas y Policía, y hay una masacre de cerca de 22 personas ahí por el sector de la Prosperina, creo que es en Socio Vivienda 2, quiere decir que ellos tienen el poder suficiente para tener información, volverlo inteligencia y poder atacar. Inclusive las noticias nos dicen que evadieron los controles militares. Esa amenaza hay que enfrentarla con esta guerra interna que me parece bien declarada, como quiera que le llamen los investigadores y los que conocen de seguridad, porque hay unos que le dicen que no es guerra, que sí es guerra, pero tenemos que enfrentarlo. Y por lo tanto tenemos que enfrentarnos con una política pública que es como comenzamos contigo. Y esta política pública que la tiene hoy el actual presidente Noboa, ya nació en el año noviembre del 2022, si no estoy mal, en donde el presidente Lazo, después de las masacres que hubieron en las cárceles, recordarás de Stalin y quienes nos escuchan, dijo, no voy a negociar con las mafias. Y al haberlo dicho, yo no estaba en esa época en apoyo al presidente, que me invitó ya para el mes de mayo del 2023. Quiere decir que los delincuentes deben haber mandado una carta, decir, oiga, negociemos, hagamos algo para que no nos matemos. Porque si el presidente de la República, que es la máxima autoridad del país, determina de que no va a negociar con los delincuentes, es porque hubo alguna propuesta, por un lado. Y por otro lado dijo que se iban a utilizar las armas letales de ser necesario. De ahí que la Asamblea expidió la ley de uso legítimo de la fuerza. Porque ¿quién tiene el uso legítimo? Solamente del Estado, nadie más. Por eso es que los ciudadanos que quieren portar armas o tener armas tienen que sacar un permiso. Y el presidente se declararon 3 amenazas: narcotráfico, minería ilegal y los actos terroristas. En mayo del 23 se decía que ¿quiénes son los terroristas?
Eso fue un trabajo para el Centro de Inteligencia Estratégica. Cuando entra el presidente Noboa, le dicen, estos son los grupos, el presidente los declara terroristas y declara un conflicto interno. Entonces, y también dice, voy a usar las armas. Entonces, ya se está volviendo una política de Estado. La presión y el uso de las armas letales contra estos grupos violentos. Esperemos que el nuevo gobierno, quien quiera que sea este, ojalá haya una continuidad de lo que estamos haciendo, porque lo estamos, creo, haciendo bien en la coyuntura, siga con esa política. Porque si a partir del 25 de mayo cambiamos esa política de ejercer presión sobre estos grupos, pues simplemente todo lo que se ha hecho en cerca de 3 años no nos va a servir para nada. Ahora evaluemos cuál ha sido el resultado. ¿Qué tipo de medidas ha tomado como política pública el gobierno ecuatoriano para el combate al crimen organizado y al narcotráfico? Por ejemplo, ha habido reformas a la ley, ha habido aumento de penas, esto que le llaman populismo punitivo, se ha militarizado el país, se han aprobado leyes para el uso de armas. Luego de esto, se ha declarado una guerra interna. Esta es una lucha que puede solamente llevarlo adelante el Ecuador, el país, o tiene que complementar en términos globales una acción de coordinación con otros países, porque pareciera ser que nos está rebasando la delincuencia del crimen organizado. Stalin, Latinoamérica, más que Latinoamérica, Sudamérica, está bajo el ataque del crimen organizado. Y está por el ataque del crimen organizado porque no hay una visión clara de los mandatarios de los diferentes países, con respeto de los países, acerca de qué es lo que nos está pasando. Pongamos el ejemplo de Colombia. Cuando los Estados Unidos, a pedido del gobierno de Colombia, se implementa el Plan Colombia en Colombia, es para el apoyo a la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, no es para la lucha contra las FARC. En ningún Correcto. país, en este caso en Colombia, puede inmiscuirse en un problema interno. Y el problema de las FARC es un problema interno, pero sí el problema de las drogas. Y es por eso que viene un Plan Colombia, en donde se determina que hay que presionarle a estos grupos delincuenciales narcoterroristas y se llegaron a tener 50.000 más o menos o 60.000 en el año 2006, 2007, 2008 de plantaciones de hojas de coca en Colombia. Hoy, con otra visión de un nuevo presidente, el presidente Petro, y como digo, es respeto ya a las personas colombianas, tienen 240.000. Si 50.000 hectáreas de hojas de coca puede producir, por poner un ejemplo, 1.000 kilos de coca, 240.000 producen entonces 4.000. Y para mala suerte, también nuestra posición geográfica, que es excelente y que debería ser un aval para el desarrollo del Ecuador, permite que estemos lo más cercano en línea directa por el mar con Centroamérica y Norteamérica. Pero ante la débil institucionalidad que tenemos, nos han visto como un país de paso, de acopio y, entre comillas, de exportación. Pero este es un problema transnacional, Stan. Este no es un problema nacional, porque hay tres países productores, Colombia, Perú y Bolivia, que nos están rodeando, ¿cierto? Y que nos han visto como problema de paso por lo débil que es nuestro poder nacional, que lo decías tú hace un minuto, y hay países consumidores. Si no hubiera oferta, no hubiera demanda, y si no hubiera demanda, no hubiera oferta. ¿Por qué crecen las plantaciones de hojas de coca? Porque hay una mayor demanda. Entonces, este es un problema ya transnacional en donde los países que consumen y que producen deben ser corresponsables en la solución a nuestros problemas. Y luego de eso, esto no está manejado por los grupos de criollos que les llamo yo, que son internos. Esto está manejado por las grandes mafias, por grandes carteles de la droga que están en México, en Albania y en algunas otras partes del mundo, en donde ellos van a continuar con su negocio que es muy lucrativo. El primer negocio, y no sé si ya la droga lo está pasando, más rentable en el mundo es el tráfico de armas. Y vemos armas en el Ecuador, lo que más hay. Sí, lo que más es. Y en el otro lado también el asunto del narcotráfico. Entonces, ¿cómo nosotros les involucramos a ellos? Si Sudamérica está frente a un ataque, la Conferencia de Seguridad de las Naciones Unidas de la OEA en el año 2003 en México, Stalin, determinó de que íbamos a cambiar el concepto de seguridad colectiva. ¿Qué quería decir esto? Que si un país de otra parte del mundo le atacaba a un país de América,
todos nos íbamos a poner en forma colectiva para la defensa de ese país. No sucedió eso en Argentina, pero cuando ya cambia esta división bipolar y se desaparece la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el concepto ahora es cooperativo. ¿Cómo cooperamos para mantener la seguridad de las Américas? Ujú. Tomando en cuenta que ahí se declara que hay riesgos, preocupaciones y amenazas de la seguridad y que son, como tú lo dices, multidimensionales y que todos deberíamos cooperar. Entonces, ante un problema transnacional, hay que buscar la solución transnacional y por eso es el apoyo que hemos estado pidiendo. Ahora, lo que pasa es que cuando se buscan estas soluciones transnacionales, también hay una carga ideologizante o de ideología por parte de los gobernantes de turno en determinados momentos que ponen por delante la reivindicación de una soberanía, ¿no? Cuando se trata de que existan presencia, por ejemplo, en el marco de una colaboración internacional, presencia de efectivos militares o efectivos de otros países para ayudar al tema del combate a la delincuencia en el país. Y entonces se hace imposible generar realmente una cooperación global en ese sentido, porque hay esos obstáculos. Stalin, nosotros tenemos un problema que, como digo, las causas son nacionales y transnacionales. Las causas de la delincuencia común son nacionales. Las causas del crimen o del crimen organizado sin llegar a estos sicarios y todo eso también son nacionales. Y por eso viene el concepto de seguridad integral. Mejor educación, mejor trabajo, Claro. mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya cuando las causas son internacionales, nosotros necesitamos que alguien nos apoye. ¿Qué es lo que nos está pasando? Recordemos en el famoso Plan Colombia-Stalin. Cuando nosotros defendíamos la frontera norte después del proceso de paz y la firma de la paz con el Perú, cambiamos nuestra visión estratégica, digo, Fuerzas Armadas, hacia el norte, porque le veíamos a las FARC en su desbordamiento del conflicto y que no se la pudo solucionar hasta ahora, a pesar que tienen una paz. Hoy más bien creo que se ha complicado. ¿Cómo puede ser posible que 25 militares sean secuestrados hoy en un proceso de paz? Y por lo tanto, nosotros comenzamos a reforzar nuestra frontera. ¿Con qué medios? Con los nuestros, con los impuestos de los ecuatorianos, con lo que pagas tú y yo y cualquiera de los ciudadanos que nos están escuchando. Así es. Entonces, ¿queremos seguir de esa forma? En lugar de que los recursos, que voy a poner el ejemplo de ese 3% que se sube al IVA, vayan a mejorar educación para eliminar las causas de la coyunturales de la delincuencia común y del crimen que no ha llegado a ser transnacional, para mejorar educación, salud, el IES, el bono, etcétera, etcétera, buscar fuentes de trabajo. Lo estamos empleando y parece que el ministro de Defensa decía que en el 2024 se han empleado 1.660 millones de dólares para cuidarnos a los ecuatorianos, porque es una obligación del Estado. Esos 1.600 millones de dólares están muchas escuelas, mucha salud, mucha medicina. Entonces, si las capacidades del Ecuador, las capacidades estratégicas del Ecuador, el poder militar y policial no está fortalecido porque no se hicieron las acciones desde hace más o menos 25 años, hoy estamos ante este problema. Y por lo tanto, si alguien nos quiere apoyar y alguien nos quiere ayudar para no emplear todos nuestros recursos, porque no tenemos tampoco capacidad económica para mejorar todo de la noche a la mañana, como por ejemplo inteligencia es costoso, los medios que se utilizan son muy caros. Entonces dejémonos ayudar, eso lo venimos pidiendo desde hace 15 o 20 años. Y hoy, con ese adalid, podemos decir, de la soberanía, no, que no vengan, pero que vengan. Las fuerzas especiales han venido, de lo que yo recuerdo, mis 45 años de servicio, mucho tiempo, especialmente la Brigada Fuerzas Especiales. ¿Por qué? Porque una de las misiones de las fuerzas especiales de los Estados Unidos es realizar intercambio de información, de inteligencia, de entrenamiento, de experiencias, no solo con el Ecuador, sino con diferentes países del mundo. Y disculpa que lo diga esto, yo hice el curso de boinas verdes de Fuerza Especial en Estados Unidos y lo conozco profundamente. Entonces, si ellos van a venir fundamentalmente para darnos información, para darnos inteligencia, para hacer un intercambio de tecnología, si tienen otros medios, también hay que recordar, Stalin, que tenemos 3 compromisos firmados con los Estados Unidos. Interdicción marítima, para que nos ayuden al control del mar, 1.600.000 millas cuadradas. Interdicción aérea, para conocer cuando una nave ilegal viene desde la Florida o de Centroamérica, antes de llegar 3, 4 horas al Ecuador, ya conozcamos y nos preparemos para recibirle. El estatus de fuerza, para que un ciudadano que venga en representación de los Estados Unidos tenga un tratamiento aquí diplomático.
Y hay otro convenio firmado por el ministro de Defensa anterior de cerca de 400 o 500 millones que tienen que llegar en los próximos 7 años para mejorar nuestras capacidades estratégicas. ¿En qué está violando la soberanía? No Si no está bien. tenemos las capacidades, dejémonos de ayudar, Efectivamente. pues está. Dejémonos ayudar. Me quedo con esto último, general, que es un aporte valiosísimo. La verdadera y eficaz soberanía está en la garantía que debe de dársele a los ciudadanos por parte del Estado